Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades para ser cristiano. El vuelo 2933 de la Mía partió desde el aeropuerto Virú, Bolivia, hacia el aeropuerto José María Córdoba, en Colombia, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Se estrelló el 28 de noviembre del 2016 a las 22:15 horas. Entre los pasajeros se encontraba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, que iba camino para jugar a la final de la Copa Sudamericana 2016 frente al Atlético Nacional. Solo 6 personas sobrevivieron al accidente. Las investigaciones concluyeron que la causa del siniestro fue producto del agotamiento del combustible por un error humano. El avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para hacer un reabastecimiento de combustible. Esta es una historia muy triste, pero la pérdida de tantas vidas jóvenes a causa de un accidente que podía haberse evitado. Cuando se estrelló, ya se divisaba la pista de aterrizaje. Faltaba muy poco para llegar, solo 4 minutos. Casi se salvaron. El 1 de febrero del 2003, el transbordador Columbia regresó de su misión. Después de pasar 16 días en el espacio, estaba a solo 15 minutos de aterrizar. Las familias se habían reunido en Houston para dar la bienvenida a sus seres queridos. Pero algo terrible sucedió. Un pedazo de aislamiento de espuma se desprendió y dañó una de las alas, y la fuerza y el calor hicieron que la nave se desintegrara, cayendo en pedazos sobre Luisiana y Texas. 7 astronautas casi regresaron. El rey Agripa escuchó la predicación de Pablo, un persuasivo orador que presentaba el evangelio con mucho poder. Agripa entendió todo, pero dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Un hombre medio convertido que podía negar su fe en los profetas. A su lado estaba un gobernador ateo que había dicho un poco antes a Pablo que estaba loco. No sabemos el resultado de aquel testimonio de Pablo. Agripa conservó su dignidad humana, pero a un alto precio su propia alma. Estuvo muy cerca, casi aceptó a Jesús, pero un casi salvo significa un totalmente perdido. Si la salvación es lo más valioso de todo, no alcanzarla es realmente la mayor tragedia. ¿Hay algún casi en tu vida o un por poco que está dejándote fuera de todo? Casi fiel es nada fiel. Casi comprometido es nada comprometido. Casi haber ganado significa haber perdido. ¿Qué falta para que tu entrega y fidelidad sean completas? ¿Algo en tu corazón? ¿En tu trabajo? ¿En tus relaciones? ¿En tu vida espiritual? ¿Qué falta para que te persuadas? Por placentero que parezca el vuelo, lo realmente trascendental es llegar al destino y no estrellarse a pocos minutos de aterrizar. Porque un por poco es igual a nada. Que el Señor pueda bendecir tu día hoy y que tú puedas tener una visión de lo que es estar completamente con Dios.
justamente bajo ese pensamiento de la gran diferencia entre estar a pocos minutos de alcanzar una meta, que es igual a no alcanzarla, es la relación que tiene nuestra vida con la victoria. Después de haber corrido un largo trecho en una de mis carreras de maratón, descubrí que de qué valía haberme esforzado durante el principio de la carrera si cuando estaba cerca de la meta me estaba rindiendo. De nada vale uno esforzarse para iniciar algo que nunca va a cumplir o va a completar. Sencillamente puede llegar a ser muy frustrante después de haberte preparado para lograr algo y no realizarlo. Por eso el Señor nos anima a nosotros a que en esta batalla que nosotros tenemos con las fuerzas del mal, como estábamos mencionando ayer, que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni con carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este mundo de tinieblas y contra espíritus malos en los aires. Es una batalla desigual porque nosotros no podemos ver nuestro enemigo. Tampoco estamos en sus concilios para escuchar cuáles son sus propuestas contra nosotros. Entonces, ante nuestro desconocimiento de quiénes son nuestros enemigos, cómo planifican, cuáles son sus estrategias y cómo se mueven y nos rodean, entonces nosotros tenemos que tener claramente quién es nuestro guardián, quién es nuestro defensor. A veces andamos por la vida cristiana sin conocer a nuestro enemigo y sin conocer a nuestro defensor. Y déjeme decirle que eso es muy triste, pero más que la palabra triste, es muy peligroso, porque si usted no conoce a su enemigo y usted tampoco conoce a quien lo defiende, usted está desprovisto completamente de cualquier tipo de seguridad o protección. Está a la intemperie y a la merced de su enemigo. El Señor, sabiendo que su pueblo y sus hijos iban a enfrentar grandes batallas, el Señor nos amonestó a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6. Unas palabras que para nosotros deben ser de suma importancia, y más en este tiempo que estamos viviendo. Las advertencias y los consejos que da Pablo comienzan en el capítulo 6, versículo 10, donde dice: por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Pablo conocía perfectamente bien que esta batalla desigual con un poderoso enemigo cuyos poderes sobrepasan a los nuestros, cuyas estrategias y experiencias haciendo el mal están mucho más por encima a las nuestras. Nosotros no podíamos sostenernos en nuestra propia fuerza ni en nuestro conocimiento. Solamente nos podemos sostener en aquel que lo ha vencido una y otra vez. Porque solamente Cristo se ha enfrentado a pelear contra nuestro enemigo Satanás, y en cada ocasión que lo ha enfrentado lo ha vencido. Nuestra única salvaguardia es estar detrás de aquel que lo ha vencido. Por lo tanto, la primera presentación que hace Pablo del consejo para su pueblo es que nosotros nos fortalezcamos en Dios. El segundo consejo que nos da es: vestíos de toda armadura de Dios. Y cuando dices toda, hoy vamos a ver ese toda, qué significa esa totalidad de esa armadura. Y dice que nos debemos vestir. No podemos nosotros ir a la batalla sencillamente como hacían los espartanos, que iban con su pecho al desnudo, porque decían que la ciudad de Esparta no tenía murallas, porque la muralla de Esparta eran los pechos de sus hombres. Y aunque había que ver cómo eran los pechos de los espartanos, hombres de guerra, bárbaros, diestros, ambidiestros realmente, porque peleaban con ambas manos, tenían dos, podían pelear con dos espadas a la vez, y eran entrenados desde los 6 años. Con todo eso, la historia probó que aún la fuerza
y la fortaleza de los pechos de los hombres de Esparta no pudieron retener ni proteger toda la vida a su ciudad. Porque hay enemigos más fieros y poderosos y hábiles que podían en contra de esos pechos al desnudo. Sin embargo, aquí la palabra dice que nosotros nos debemos vestir de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. La firmeza, el poder mantener el puesto en la batalla, depende de que usted se haya puesto toda la armadura y con toda la armadura permanecer detrás de nuestro comandante en esta batalla. La razón de por qué tenemos que tener toda la armadura la repite el versículo 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Si nosotros pudiéramos ver nuestro enemigo, nos protegeríamos, conoceríamos, lo velaríamos para ver cuáles son sus estrategias y aprenderíamos de él. Pero Pablo advierte que de nosotros no conocemos a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo no es contra sangre ni carne, sino con príncipes, gobernadores, potestades y malos espíritus en los aires. Por tanto, recalca en el versículo 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Porque la idea no es haber ido a la batalla y morir en ella. La idea es estar en la batalla y permanecer firme después que la batalla haya terminado. Por lo tanto, nuevamente en el versículo 14 vuelve y puntualiza, estad pues firmes. Firmes, y comienza a describir las piezas que forman el vestido o la armadura que cada cristiano y cada hijo de Dios debe tener. Y comienza diciendo, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y aquí me voy a detener porque los voy a explicar cada uno de ellos en esta mañana. Hay versiones que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos es la cintura, es donde se carga la correa. Usted puede, si usted ha visto alguna vez alguna película de las guerras romanas o griegas, usted iba a ver que ellos llevaban un cinturón de cuero. En ese cinturón de cuero cargaban la espada, ¿verdad? Ahí cargaban la espada, unas espadas largas, unas espadas más cortas. Era el cinturón, lo que iba, ese fajón o esa correa grande y ancha, era la que sostenía las armas. Fíjese que no comienza por la cabeza. Aquí comienza diciendo que lo primero que tú te tienes que poner es ceñir tu cintura con la verdad. Fíjate que no está hablando de la espada todavía. Es la correa que iba a mantener, o esa correa se hacía de metal o se hacía en cuero, era una correa ancha. Era en esa correa donde se ponían las espadas. Pero la espada no la menciona ahora. Solamente habla que la primera pieza que te tienes que poner era aquella correa o aquella faja de metal. ¿Por qué? ¿Para qué se utilizaba eso? No solamente se utilizaba para poder allí sostener o cargar las espadas y las armas, sino para mantener la espalda erguida en medio de la batalla. Cuando los soldados tenían que cargar con aquellas pesadas armaduras, era importante que pudieran ellos mantener la espalda derecha, algo que les pudiera sostener y mantenerlos firmes. ¿Qué es lo que le da la firmeza y la estabilidad al cuerpo humano? La espalda. Cuando nosotros nos lastimamos de la espalda, inmediatamente quedamos incapacitados para poder movernos y para poder hacer nuestras labores. Por lo tanto, una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es la espalda, la columna vertebral.
Por eso las personas que cuando van a levantar objetos pesados usan una faja, cuando tienen un trabajo de esto, las personas que levantan pesas usan una faja que le apriete bien fuerte la cintura para que las vértebras no se rompan y mantener la firmeza para sostener todo el peso de lo que van a levantar. Igualmente los soldados en la antigüedad usaban esto para que cuando estaban en la pelea y por ejemplo el enemigo lo atacaba y lo hacía retroceder y lo echaba hacia atrás con esa cintura fija, hacía que el cuerpo nuevamente regresara a la postura de firmeza y la persona no fuera derribada fácilmente en tierra. Pero me llama la atención cuál es el calificativo que Dios le da al cinturón. Dice que tenían que ceñir sus cinturas con la verdad. ¿Y qué es lo que nos sostiene a nosotros como cristianos en una batalla? Es que nosotros seamos veraces. La verdad es la que nos va a sostener firmes. Cuando usted va a una batalla con mentiras, cuando usted va con la batalla con una media verdad, con un evangelio de la verdad a medias, usted no se va a poder sostener firme porque la verdad nos hace libres. Y hay muchas personas que van a la batalla, pero no son veraces. Y aquí voy a hablar de dos tipos de verdad. La verdad que es la verdad, el que usted sea veraz, el que usted sea honesto en sus palabras, que usted diga la verdad, que usted no esté mezclando la verdad con la mentira, que usted no viva bajo el manto del engaño. Cuando usted es una persona cuya palabra es veraz y se puede confiar en usted, no importa cuán fiera sea la batalla, usted va a permanecer firme. Entonces, fíjate que lo primero que establece la palabra es que cuando usted vaya a la batalla, lo que usted lo va a mantener firme es la veracidad y la verdad de sus palabras. En un evangelio de verdades, una boca llena de verdades, no ocultando la verdad, no tratando de acomodar las verdades a tu mente y a tu manera de pensar en forma específica, no tratando de ganarte un provecho con esa verdad, un provecho personal, no. Usted va a mantener su columna vertebral espiritual recta porque usted está sostenido con la verdad. La segunda pieza de la ropa dice, vestíos con la coraza de justicia. Ahora me llama la atención por qué Dios puso la justicia en la coraza, que es la parte del pectoral que protege el corazón. Claro, tenemos que imaginarnos una vestimenta, ¿verdad?, romana, de un soldado romano o de un soldado, ¿verdad?, griego, porque es ahí donde se va utilizando este tipo de vestuario para una batalla. Y aquí dice la coraza de justicia. Tal vez tú y yo hubiésemos puesto la justicia en la cabeza. Sin embargo, aquí estamos viendo que Dios ubica la justicia en la coraza, que es la que protege el corazón. Me llama la atención esto porque ¿qué protege la coraza? El corazón, y hemos dicho que el corazón son los sentimientos y las emociones. Y muchas veces nosotros, en nuestra batalla, nosotros nos dejamos guiar mucho por nuestras emociones. Y a veces nosotros ponemos las emociones por encima a la justicia. Y aunque sabemos que esto es justo, pero decimos a la postre, ay, es que me da pena. Ay, es que no quisiera que esto fuera así. Ay, si hubiera otra manera. Óyeme, yo quiero decirte que cuando tú vas a la batalla, el enemigo que es Satanás, él no va a tener compasión contigo. Y él no se va a dejar llevar por los sentimientos para decidir si te va a atacar o no, o si te va a matar o no.
Cuando nosotros vayamos a una batalla donde nos sostenemos con la verdad, Dios tiene que poner la justicia por encima de los sentimientos. Y a veces estos errores nosotros los cometemos, aún siendo como padres, como líderes, donde nosotros ponemos la justicia por debajo a las emociones. Y no, la coraza de justicia va por encima para proteger el corazón. Y cuando en la vida nosotros tenemos que decidir por algo, donde nosotros tenemos una batalla entre la justicia y los sentimientos, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Será justo? ¿Será correcto? Recuerda que en la batalla tú tienes que ponerte la coraza de justicia. Siempre decide por lo que es justo y no por los sentimientos y las emociones, porque el corazón deberá quedar cubierto por la coraza de justicia. La tercera pieza de esta batalla contra las huestes de Satanás dice: calzando los pies con la prontitud para dar el evangelio de la paz. Me parece llamativo que el orden en que aquí se están diciendo las partes de esta ropa, generalmente nosotros comenzamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero aquí estamos viendo que Dios comienza por el centro, que es la cintura, sigue por el pecho, ahora va a los pies. Fíjense que nada más contemplando cualquier ejército con cualquier vestimenta que sea que utilice un ejército para poder ir a la batalla, todos piensan que lo más importante son las armas. Que un soldado vaya a la batalla con sus ametralladoras, con sus balas, con sus bazucas, que lleve su casco, que lleve su pantalón, que lleve su camisa. Pero imagínese usted un ejército descalzo. ¿Usted cree que un ejército descalzo podrá ir lejos? ¿Sabía usted que la pieza más importante o de las más importantes en el vestuario de un soldado son sus zapatos? Porque dudo que podrá llegar lejos estando descalzo, enfrentando un terreno accidentado, lleno de piedras, lleno de espinas. Por más armamento y por más balas que pueda cargar en su pecho, como aparecen en las películas, la distancia y el camino de un soldado se verá acortado y su progreso y su victoria se verán entredichos si no lleva buenos zapatos. Aquí estamos viendo que en el caso de la armadura del cristiano, Pablo está estableciendo que lleven el calzado del evangelio de paz. Y a veces me parece increíble cómo nosotros hemos llevado un evangelio de guerra. Cómo por años donde nosotros pisamos, en vez de llevar paz con nuestros pies, ¿por qué el evangelio se lleva en los pies? Fíjate que yo quizás hubiese dicho, la coraza, la justicia no lo hubiese puesto en la coraza. Yo la coraza lo hubiese puesto en el casco para tener la justicia en mi mente. Y el evangelio de paz yo lo hubiese puesto en la boca. Pero no. Como yo pienso no es como Dios piensa. ¿Por qué Dios puso el evangelio en los zapatos? Porque con eso nos movemos. Porque el evangelio no es estático. Porque el evangelio no se queda en mi casa. El evangelio yo lo tengo que llevar a donde quiera que yo vaya. Y si yo voy al trabajo lo tengo que llevar. Y si yo voy a casa de mi vecino lo tengo que llevar. Y si yo voy a hacer compras lo tengo que llevar. Y si yo voy al parque lo voy a llevar. Y si yo voy a correr y hacer ejercicio en la calle yo lo voy a llevar. Y si voy al gimnasio yo tengo que llevar. Porque son los pies con lo que yo me muevo. Y a donde quiera que yo vaya yo tengo que llevar el evangelio. Dios puso el evangelio en los pies. Pero no puso un evangelio de guerra, un evangelio de disensión,
no puso un evangelio de críticas, no puso un evangelio de amenazas, no puso un evangelio de temor, no puso un evangelio de fraude. Dios puso en los pies un evangelio de paz. A la batalla a la que vamos, ya llevamos 3 cosas importantes. Llevamos la verdad, que es lo que nos va a mantener firme, y cuando alguien se levante en contra de nosotros, la verdad nos libertará. Cuando usted abra la boca, usted procure que usted diga verdades y no mentiras. Procure que sus sentimientos estén cubiertos por la justicia y usted no obre por emoción, sino por lo que es justo y correcto. Y lo tercero es que cuando usted llegue a un lugar y usted abra la boca para compartir el evangelio, comparte un evangelio de paz. Es absurdo que después que nosotros tengamos incluso una de las descripciones que hace el profeta Isaías de Jesús, cuando hace la mención de todos aquellos nombres, dice, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombres, y será llamado ¿qué? Padre eterno, príncipe de paz. Él es el portador de la paz. Los ángeles, cuando cantaron aquel cántico del evangelio, dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Oye, ¿cuándo nosotros vamos a entender el concepto de la paz en el evangelio? Porque nos afirmamos en un versículo que dice, no he venido para traer paz, sino espada. Ya cuando lleguemos a la espada, ya usted verá lo que dice de la espada. Porque la espada es la palabra, es la espada del Espíritu. Por eso ya allí mismo llegamos. Aquí estamos llevando un evangelio de paz y el evangelio no solamente se lleva con la boca, se lleva con el testimonio. Porque a veces lo que hacemos no permite que la gente escuche lo que decimos. Porque más poderoso es lo que hacemos que lo que decimos. A veces nosotros llevamos un evangelio de guerra, de disensión, de crítica, de persecución, cuando Dios quiere llevar con el evangelio, llevar paz. Por eso yo siempre he dicho que cuando usted escuche un mensaje y ese mensaje, aunque sea fuerte, aunque sea un mensaje directo a su corazón, aun cuando usted sienta que una espada le atraviesa el corazón, porque es parte de lo que hace la espada del Espíritu, atraviesa hasta los tuétanos, al final usted siente paz y usted puede decir, Señor me habló, el Señor hoy me habló, y aunque Dios ha atravesado con esa espada mi corazón, yo siento paz porque yo siento que esto viene de Dios. Cuando usted escucha un mensaje o algo comienza a ocurrir que a usted le causa una inquietud y una inquietud y una inquietud y usted no siente paz y usted no siente paz y usted busca esa paz y no la encuentra, sepa y entienda que usted está en un terreno de peligro. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, aunque salga como una espada aguda, va a dejar una herida limpia y no purulenta ni infecciosa. Cuando Dios habla a nuestro corazón y el Señor atraviesa esa espada para a nosotros redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, eso es una herida limpia que deja una estela de paz en el corazón. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar un evangelio de paz donde tú dejes una familia con paz y decir, wow, no conocía esta gran verdad. Mira de la manera tan hermosa que nos han presentado esta verdad. ¿Cuánto poder tiene esta verdad, Señor? Gracias por habernos descorrido el velo que teníamos en nuestros ojos y poder disfrutar de este evangelio de paz. Pero a veces nosotros pensamos que estamos en una guerra para descabezar a todo el mundo y desmembrar a la gente y dejarlo sin brazos, sin cabeza, sin piernas y sin corazón. Cuídese de ese estilo de llevar el evangelio de paz.
La cuarta parte de nuestra vestidura dice sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Óyeme, pero ese escudo, porque estas flechas que el diablo tira están en fuego. Usted sabe que esto era parte de la estrategia de las guerras antiguas, donde en la punta de la flecha se envolvía con un poco de brea y esa punta se le ponía fuego para que cuando esa flecha alcanzara al otro lado, no solamente matara, sino que causara un incendio. Y el diablo no solamente tira flechas para atravesar tu corazón, es para, mira, quemarte, destruirte a ti no solamente, destruir tu casa, destruir tu fe, destruir tu familia, destruir tu paz, destruir tu gozo, destruir tu amor, de tu paciencia, porque el diablo cuando ataca es para crear un inmenso fuego. ¿Qué apaga esos dardos del enemigo? Mire, el escudo de la fe. Pero la fe no se compra. Esto no es como el escudo que yo tengo aquí en mi oficina, un escudo de metal. Tiene bastante, pesa bastante. Lo quise comprar lo más original posible. Mire, eso no se compra en ninguna tienda. Ese escudo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero hay un don, porque una cosa es la fe como don y la fe como fruto. La fe que viene por el oír es la fe del don que Dios se lo ha dado a todo el mundo. Dios le ha dado a todo el mundo el don de la fe para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando la Biblia dice que habla acerca de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y fe es el séptimo fruto de la Biblia, ahí está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, usted lo puede confirmar, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23, y usted va a ver allí que la fe es el séptimo fruto del Espíritu, al que se le llama el fruto perfecto, porque es el séptimo fruto, son 9 frutos del Espíritu. Esta fe es el producto de muchas pruebas. Y es interesante que mientras Dios pone el Evangelio en los pies, la fe lo pone en el escudo, y el escudo se carga en la mano. Para que usted vea el poder que comienzan a tener las manos. Cuando tú levantas tus manos con fe y tú reprendes al enemigo, tú bendices a tus hijos, tú alabas al Señor, tú intercedes por los demás, tú levantas al caído con tus manos, tú sostienes al que está débil, tú abrazas al que necesita consuelo. El poder de nuestras manos. El poder de nuestras manos. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, levanta esa vara, levanta la vara, con fe era que Moisés levantaba aquella vara, y cuando Moisés levantaba aquella vara era porque algo extraordinario iba a pasar. Con aquella vara, cada vez que la movía Moisés, cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara, con esa vara yo voy a sacar a mi pueblo. Ese era el escudo de Moisés. Esa era su fe. Aquella vara iba a representar la fe de Moisés para poder, en el nombre de Cristo, liberar a aquel pueblo. Cuando aquella vara se levantaba y aquellas manos se levantaban, como ocurrió allá en el monte cuando Amalek atacó a Israel, y allá estaba Moisés con la vara y las manos levantadas, de esa manera que era que se ganaba aquella batalla. Ese escudo que usted lo pone en la mano, era la fe. Y es con eso que se apaga los dardos del enemigo. Pero déjeme decirle una cosa, usted no puede tener una fe que usted sacó en una caja de cornflakes o de cereal.
Es esa fe que se alimenta todos los días con la palabra, todos los días atravesando diferentes situaciones en la vida. Y cuando tú sabes utilizar el poder de tus manos y con tus manos tú aprendes a bendecir, tú aprendes a alabar, tú aprendes a levantar tus manos para orar, para interceder por los demás. Cuando esas manos comienzan a levantarse, yo quiero decirle que el diablo tiembla. Cuando las manos del pueblo de Dios comienzan a levantarse, el diablo tiembla, porque sabe que es ahí donde se carga el escudo de la fe. Y en el nombre de Jesucristo nosotros reprendemos toda obra de Satanás en nuestras vidas. Porque Él ha venido a destruir, a robar, a matar, a destruir, a deshacer tu vida, a deshacer tu familia, a deshacer tus hijos. Y yo les he dicho que esto nosotros lo vamos a vencer. Estoy haciendo este preámbulo porque vamos a estar tocando estas batallas en nuestros próximos 40 días de ayuno que comienza el 1 de abril. El mismo día que comencé los días de ayuno del 1 al 10, del 1 de abril al 10 de mayo, nosotros vamos a tener nuestra primera jornada de este año. Dice aquí, ahí tenemos la cuarta pieza que es el escudo de la fe. La quinta pieza dice, tomad el yelmo de la salvación. Tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el capacete o el casco que se ponían los gladiadores o los soldados para proteger su cabeza. Aquí de paso, pues yo tengo aquí en mi oficina, tengo, ¿verdad?, como un caballero de esos de la armadura completamente a la época medieval, que tenían un casco que se lo bajaban y tenían unas rejillas, por las rejillas ellos podían ver a sus enemigos, pero que quedaba todo el cuerpo protegido. El yelmo era para proteger la mente, la cabeza. Y me llama la atención que Dios puso ahí, en el yelmo puso la salvación. Fíjese que quizás usted o yo, bueno, en el caso mío, yo digo por mí, yo quizás hubiese puesto el yelmo en el yelmo de la justicia y hubiese puesto la coraza de la salvación. ¿Por qué? Porque uno generalmente piensa que la salvación debe estar en el corazón y la justicia en la mente. Pero Dios lo hizo exactamente inverso. La justicia la puso para proteger el corazón con las emociones y los sentimientos. Y la salvación la puso en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué puso Dios la salvación en la cabeza? Porque lo único que nosotros nos va a mantener nuestra mente a salvo es que tú creas y tú debes escrito en cada uno de tu lóbulo frontal. Ahí en tu lóbulo frontal, usted va a ver que cuando sigamos las clases que estoy dando de santuario todos los días, vamos a llegar a las vestimentas del sumo sacerdote. Y entre las vestimentas del sumo sacerdote dice que tenía una placa de metal como una diadema en la cabeza que aquí cubría el lóbulo frontal de nuestra cabeza que decía santidad a Jehová. Y yo, en mi manera, ¿verdad?, de pensar, yo decía, pero ¿por qué eso no lo debió haber puesto en la cintura, ¿verdad? Como si hubiese sido una faja de oro ahí en la cintura que dijera santidad a Jehová. Pero Dios no lo puso ahí. Dios mandó a hacer una placa hecha en oro macizo y era como una corona que decía grabado santidad a Jehová en la cabeza. Y cuando yo ahora comparo esa diadema que tenía el sumo sacerdote con que Dios dice que va a poner el yelmo de la salvación, que es lo que se pone, el casco que se pone en la cabeza, ahí hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque lo que el diablo ataca siempre es nuestra mente.
Se ha dicho que el lóbulo frontal es la parte del cerebro por donde Dios se comunica con nosotros. Dios habla al hombre y el Espíritu Santo habla al hombre a través del lóbulo frontal. Y es algo bien interesante. Vamos a tener una doctora que nos va a hablar acerca del lóbulo frontal. En estos temas que estamos dando de salud, vamos a tener otra semana de salud posteriormente con esta doctora y ella va a hablar acerca de la importancia del lóbulo frontal. Pero el lóbulo frontal es la parte de nuestro cerebro donde el Espíritu Santo nos habla. Pero no solamente el Espíritu Santo, es donde el diablo nos habla. El diablo no le habla a tu mano, el diablo no le habla a tu pie, el diablo no le habla a tu espalda. El diablo siempre va a hablar a tu mente, específicamente de tu cerebro al lóbulo frontal. Igual que el Espíritu Santo, porque esas son dentro de las... de cómo puede poseer. Ahí está, en el lóbulo frontal, están las máquinas, el centro de la maquinaria del cuerpo donde se dan todas las instrucciones a cada parte del cuerpo. Es ahí donde se dominan las 5 avenidas del alma. Este es, como decirte, la oficina central por donde corren todos los trenes, los 5 trenes que van transportando toda la información a todo el cuerpo humano, salen por 5 avenidas. Por eso se llaman las avenidas del alma, que son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, que son nuestros 5 sentidos. Y es impresionante que Dios establece que ahí debe estar la salvación, porque lo primero que nos hace dudar a nosotros, Satanás, es que si somos salvos o no. Yo recuerdo cada vez que nosotros como predicadores, o mi esposo cuando estaba en la iglesia predicando, mi esposo hacía la pregunta: ¿cuántos de ustedes se sienten salvos? Lo único, lo más cercano que la congregación hace es decir amén. Cuando la gente te pregunta, ¿usted es salvo? La persona dice amén. Con ese amén quiere cubrir el espacio de duda que hay en su corazón, porque nadie se atreve a decir no ni sí. Eso es una respuesta. Respuesta sería no, no me siento salvo, sí me siento salvo. Pero ante la disyuntiva si somos salvos o no, si estamos aquí pecando, que si Cristo viniera hoy, porque esa es la pregunta que siempre se, si Cristo viniera hoy, ¿usted siente que usted se iría con el Señor? Entonces la gente dice, amén, amén, dice, bueno, tal vez puede ser, a ver, ¿cómo me porto de aquí a allá? O si el Señor tuvo misericordia, o qué rayos va a pasar. ¿Por qué? Porque la parte, después que hablamos tanto del Evangelio y hablamos de la muerte de Cristo y su resurrección y el Evangelio que se ha predicado y nuestro bautismo y el nuevo nacimiento, en lo profundo de nuestro corazón, nosotros dudamos de nuestra salvación. Dudamos de nuestra salvación. Y el diablo sabe que esa es la pieza clave. Y Dios no puso la salvación en los pies, Dios no puso la salvación en la cintura, Dios no puso la salvación en la coraza, Dios puso la salvación en nuestra mente, porque nosotros tenemos que tener un pensamiento claro de que si nosotros estamos con Cristo y somos salvos. Esa fue la pregunta que le hizo aquel carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se sentía perdido, él sabía que él estaba perdido. Y ante aquella pregunta en desesperación, el carcelero le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le simplificó la salvación de una manera tan increíble que a veces parece hasta fake, falsa. Cuando le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, pues que no le puso salvación a él. Con una cosa tan sencilla, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy nosotros no solamente dudamos de nuestra salvación, dudamos de la salvación de nuestra casa.
Cuando Zaqueo se trepó a aquel árbol de sicomoro para ver a Jesús de lejos, y Jesús se paró debajo y le dijo, baja y desciende porque me es menester que hoy yo coma en tu casa. Cuando Jesús entró por las puertas de la casa de Zaqueo, Jesús hizo una declaración poderosa y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Pero ¿cómo va a entrar la salvación a la casa del ladrón más odiado de todo Jericó? Porque así de simple es la salvación. Nosotros hemos complicado la salvación. La hemos puesto de 1000 maneras complicadas. Cuando Jesús está en tu vida, cuando tú le das paso a Jesús a tu vida, cuando tú le abres tu corazón, no para que Jesús sea un visitante y se entre hoy y mañana se vaya. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Dios y tú dejas que Cristo more en forma permanente en ti a través del Espíritu Santo y comienza el Espíritu Santo a obrar tanto en ti, en el querer como en el hacer, aun cuando somos tentados y atacados por el diablo. La salvación ha llegado a tu vida y tú no puedes dudar de esa salvación. Lo que pasa es que la teología y las medias verdades que se predican han enseñado doctrinas falsas. Y entonces ahí es que nosotros hemos venido con la confusión. Porque el que tú aceptes a Jesús como tu Salvador y Él es tu salvación, eso depende de la permanencia de Cristo en ti. Hay una doctrina falsa que dice, salvo siempre salvo. Una vez yo me bauticé y acepté a Jesús, ya yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que sea. Y yo voy a ser salvo siempre, porque esa es la doctrina falsa de salvo siempre salvo. No, la salvación está en Cristo. Si tú te apartas de Jesús, tú te hundes como se hundió Pedro cuando dejó de mirar a Cristo. Si hubiese sido así, no hubiésemos hablado de que Judas se perdió, porque Judas aceptó a Jesús en su vida, pero no permaneció con Jesús. Lo negó, lo vendió y no se arrepintió. Entonces estamos viendo que la salvación depende de dónde está ubicado Cristo en tu vida. Pero si tú le permites al Señor entrar a tu vida, tú no puedes dudar de tu salvación, porque tu salvación no es algo que tú heredas al final del camino, es lo que tú recibes al principio del camino. Ver la salvación como el día que yo entre al cielo, no, ahí no empieza tu salvación. Tu salvación es el día que Cristo entra a tu corazón. Y si Cristo entró a tu corazón hoy comienza tu salvación. Y tú no puedes permitir que el diablo te arrebate la verdad de la salvación. Ya llevamos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y ahora vamos a la sexta, que es, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que la espada es lo último que agarras. Lo primero es, mire, asegure su espalda con la verdad. Lo segundo, asegure su corazón con la justicia. Lo tercero, transporte donde quiera que vaya un evangelio de paz. El cuarto, usted aprenda a usar sus manos, el escudo de la fe. Confíe en el nombre del Señor. El quinto, usted crea firmemente que Dios lo ha salvado. Y lo último que usted se va a poner, usted va a agarrar la espada del Espíritu. Esa espada representa la palabra de Dios, que dice la misma palabra que es como una espada cortante de 2 filos y que puede penetrar hasta lo más profundo de los
tuétanos, que es la parte interna de los huesos. No es que entra al cuerpo, no es que atraviesa tu corazón, es que llega a la parte interna de tus huesos. ¿Cuánto poder hay en la palabra de Dios? Y a veces no la estimamos. Preferimos estudiar muchos otros libros, pero dejamos atrás este libro. Pero yo quiero decirte que cuando yo tomaba la clase de esgrima en la universidad con el profesor Leroy Miller, una cosa yo aprendí de la gran diferencia entre espadear con florete y espadear con una espada samurái. Porque con una espada samurái, cuando tú peleas con una espada samurái, es que tú vas a atravesar a las personas. Tú vas a cortar cabeza, tú vas a cortar brazos, tú vas a partir una persona con una espada samurái. Tú puedes partir una persona por la misma mitad. Pero con un florete no. Porque un florete es una batalla, es un enfrentamiento de duelo en el que el único toque que tiene valor es un toché, que es un toque al corazón. Con esto se hacían las batallas de honor. Era una batalla de honor entre caballeros, de honor. Porque era una batalla de honor, no era una batalla para desmembrar. Y cuando tú tomas la espada de la palabra, no es una espada samurái en la que tú vas a cortarle la cabeza y a desmembrar a la gente. Esto es en la que tú vas a utilizar la palabra de honor para honrar a Cristo. Esto es una batalla de honor. Y aun cuando usted ve en las diferentes disciplinas, en las Olimpiadas, cuando usted va a ver los enfrentamientos de esgrima, en donde la persona tiene que hacer un toque y cada toque gana puntos. El puntaje más elevado en las batallas de esgrima es cuando realmente tú le llegas a tocar el punto del corazón, exactamente en el punto del pecho, en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros conquistemos corazones, no que desmembremos a la gente con la palabra. Yo recuerdo que cuando yo terminé de estudiar teología, un pastor, cuando me vio joven y muy dinámica, me dijo, te voy a enseñar cómo tú vas esa fue la palabra que utilizó, desmembrar a X cristianos, y me dijo, ¿verdad?, el nombre de la religión. Yo te voy a enseñar cómo desarmarlos. Y yo recuerdo que a mí siempre me apasionaba la investigación, y ese pastor se sentó conmigo y me enseñó todos los versículos de cómo yo iba a desarmar. Cuando vinieran por mi casa, tratando de llevarme la literatura o tratar de convencerme de su fe, cómo yo los iba a desenmascarar y cómo yo les iba a mostrar que ellos estaban equivocados. Y yo quiero decirle que lo hice. Fui fiel a ese mentor. Y yo quiero decirle que yo no gané ni una sola de esas personas para el Evangelio. Ni una sola. Había un falso gozo en verlos cómo se titubeaban, cómo se desencajaban. Me encantaba permitirles a mi casa que entraran y me trataran de explicar todo lo que me querían explicar, porque ya yo tenía mis armas preparadas para yo desenmascararlos y es decir, desarmarlos en nada. Y llegó un momento que cuando ellos pasaban por mi casa, saltaban mi casa porque ni me ofrecían la literatura, porque me tenían terror. Y después que pasaron los años, yo me di cuenta que yo había errado el propósito con el cual Dios me había dado un evangelio de paz. Porque desmembrando a la gente, los matas y después no los puedes revivir para que entonces conozcan la verdad. Por eso el evangelio es de paz. Y la espada es del espíritu, pero no es una espada samurái, es un florete español con el que tú vas a hacer un duelo y tú vas a conquistar un corazón. Por eso
Yo tuve que desarmarme, el Señor me tuvo que desarmar y enseñarme no el estilo de los hombres, sino el estilo de Dios. Cómo Dios conquistaba los corazones aún de sus propios enemigos. Cómo Jesús, llevando un evangelio de paz, sanando al enfermo, aún llegó a casa de centuriones romanos y les sanó a sus siervos. Llegó a casa de sus enemigos y les dio pan. Porque Jesús llevó un evangelio de paz, pero la espada del Espíritu. Y aun cuando tenía que decir crudas y duras verdades, estaban sazonadas con amor para convertir el corazón de ellos. Entonces es cuando nosotros tenemos que ver que aunque sí la palabra de Dios es una espada, no es una espada para matar, es una espada para liberar, es una espada para dar vida, es una espada para conquistar corazones, es una espada para dar una victoria a Cristo, no dejando un campo muerto y desolado a nuestro alrededor, sino un campo de gente liberada y que está dando aplausos y gloria a Dios porque a través de esa espada fueron liberados. Y esto es lo más importante que tiene un soldado, porque dentro de la vestimenta del soldado, que son 6 piezas, está la del versículo 18, que esta es la 7ª pieza, y esta es la que se lleva en la boca. Porque lo demás, uno se lleva en los pies, uno se lleva en la mano, 2 se llevan en la mano, porque la espada se lleva en la mano y el escudo se lleva en la mano, otro se llevaba en el corazón, otro se llevaba en la cabeza. ¿Qué se llevaba en la boca? Y dice aquí: y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y esta es la 7ª pieza del vestimenta del cristiano, que es la oración. Cuando trabajaba como capellán teniente de la policía aquí en Puerto Rico, recuerdo cuando se nos prohibió orar con los policías. Ahí fue cuando yo comencé a retroceder, porque como yo le decía a mi director de capellanía en la comandancia, ¿para qué vengo yo a una comandancia? A dar una reflexión, porque no podía decir que íbamos a tener la presentación de la palabra de Dios, cuando fueron momentos cuando se puso aquí difícil en Puerto Rico. Entonces se nos prohibía orar con los agentes, no podían vernos en una esquina orando, antes lo podíamos hacer libremente, veíamos todos los agentes tomándose de las manos antes de salir a una misión en la patrulla, orábamos con los agentes para que el Señor los protegiera, los cuidara, porque no sabemos que a muchos de estos policías saben que van a una misión, pero no saben si regresan. Entonces yo decía, ¿para qué estoy aquí si no puedo hacer la pieza más importante? Porque lo más importante no son las pistolas o las armas que puedan llevar la policía. Lo más importante que llevaban en su corazón, qué fe llevaban en su mente, qué palabra de aliento ellos podían salir a su trabajo. Y la pieza más importante de la vestimenta es esta 7ª pieza, que es la oración. Cuando nosotros como cristianos nos anclamos en la verdad, protegemos nuestro corazón con la justicia, llevamos un evangelio de paz, nosotros aprendemos a que nuestra fe crezca a través de las batallas diarias que llevamos. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para conquistar nuestro corazón y el corazón de otro, y nosotros oramos, yo te puedo decir una cosa, que no hay hueste demoníaca, no hay poder de Satanás que pueda en contra de nosotros. ¿Por qué nosotros somos vencidos? Porque por lo menos una de estas piezas no las hemos quitado. Y a veces la primera pieza que nos quitamos es la última que aquí dice, es la de la oración, porque hemos dejado de orar. Y no es orar por los alimentos, y no orar con esas oraciones rutinarias que nosotros hacemos, a veces enlatadas,
de Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por la comida, gracias porque nos vas a llevar a tal lugar, cuídanos, protégenos. No, estamos hablando de un clamor. Aquí dice, y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica. Tenemos que velar que nosotros no dejemos de orar y que la oración no deje de ser poderosa, porque cuando la oración deja de ser poderosa y se convierte en rutinaria, nosotros comenzamos a perder terreno con el enemigo. Porque cuando tú pierdes el poder de la oración, se te cae la espada del Espíritu, bajas el escudo de la fe y dejas de caminar con el Evangelio de la paz. Yo quiero que hoy tú pienses, si tú sientes que tú estás perdiendo una batalla, que el diablo se ha metido, que te está nublando el entendimiento, yo quiero que tú pienses qué piezas de estas 7 piezas tú estás perdiendo o has perdido o te quitaste. Porque de la única manera que nosotros podemos ganar esta batalla contra un enemigo que no vemos es lo que dice el versículo 11 de Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Que el Señor hoy pueda abrir nuestros ojos y nos pueda mostrar la necesidad de nosotros ponernos todas estas piezas y toda esta armadura. Que la paz de Dios sea contigo en este sábado. Recuerda que haber casi vencido es igual a haber perdido totalmente. Un por poco, un casi no es igual que un todo. Estar casi vestido no significa haber estado vestido. Pídele a Dios que te ayude a poder vestirte con toda la armadura del cristiano para que cuando el diablo comience a atacarte, tú puedas estar firme y, como dice la Escritura, cuando todo haya acabado, haber quedado de pie. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias porque me has dado la oportunidad de esta mañana de sábado poder conectarme con mis hermanos. Que la palabra haya sido oportuna y clara y que todos nosotros podamos reconocer la gran necesidad que tenemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Que tú seas el centro de nuestra vida y que aprendamos a refugiarnos en ti y marchar detrás de ti sabiendo que el que venció a nuestro enemigo en el principio lo va a vencer al final. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado y nos estaremos conectando a las 11 de la mañana para la transmisión de nuestro culto especial de sábado. Tengan todos un feliz sábado.